puedo recordarte, puedo decirte que en Izamal viví solamente parte de mi infancia, porque después mis papás se fueron ya a vivir a Mérida, fijaron su residencia en Mérida, y ya después de allá, pues, tuve pues empecé a vivir en Mérida, ¿no? Sin embargo, yo nunca dejamos Izamal, siempre hemos tenido ese legamen a Izamal, ¿no? Parte de mi familia, de parte de mi papá, todavía vive en Izamal y nosotros cada fin de semana íbamos de chicos, yo me acuerdo muy bien. Yo me acuerdo muy bien cuando tenía 3, 4 años, vivía ya en Izamal y teníamos en la casa frente a uno de los cerros de allá de Izamal. Izamal es conocido por los 7 cerros, los cerros de allá de Izamal, ¿no? Y me acuerdo que caminaba y que jugaba en esa casa. Y después me acuerdo muy bien cuando pues, iba a visitar a mis abuelitos vivían, hasta que fallecieron, vivían siempre en Izamal, y los iba a visitar los fines de semana con mis papás allá, ¿no? Entonces, la vivencia espiritual, mis papás pues han llevado una vida espiritual pues muy cercana a la iglesia, muy devota, sobre todo a la familia de mi mamá. En la familia de mi mamá tenemos pues también religiosas consagradas y también tenemos algunos que fueron sacerdotes, que hay un sacerdote también dentro, otro sacerdote aquí encardenado a la arquidiócesis de Yucatán, que es también parte de la familia. Y esa vivencia pues quedó marcada también en mí, ¿no? Nosotros cuando fuimos a vivir a Mérida, fuimos a la iglesia que después se fundó en mi parroquia, nos quedaba a una cuadra. Entonces ya desde que yo tenía 8 años, empecé a ser monaguillo de mi parroquia. Todavía me acuerdo que se estaba empezando a construir, estábamos en blogs, la construcción, y me metí al grupo de monaguillos, que era un pequeño grupo que ayudaba al padre pues, a participar en la misa, ¿no? Ayudarlo en la misa. Y de allá empieza a crecer, pues también, pues ese amor al servicio. Ese amor al servicio, no solamente eclesial, sino también a nivel, en otros aspectos, ¿no? Me acuerdo muy bien que cuando tenía yo 10 años de edad, junto con mi párroco, me invitó a ser monaguillo, a servir en una boda que celebraba el arzobispo de aquel entonces, don Manuel Castro Ruiz. Y me acuerdo, tenía 10 años, y después de la misa, me acerqué a don Manuel y le dije, ¿sabe, señor, me gustaría ser sacerdote? A los 10 años de edad, ¿no? Pues el arzobispo, pues muy contento, pues sí, me bendijo, me dijo que bueno, que gusto y todo, ¿no? Y ya después regresé a mi vida normal y se me olvidó ese episodio. Ese episodio lo recuerdo ya cuando viene mi segunda llamada, podemos decirlo así. Ya después empecé yo a hacer, pues estar en mi parroquia, ya voy creciendo, dejo monaguillos, estoy en los grupos apostólicos de mi parroquia, he sido muy constante en los grupos pastorales juveniles de mi parroquia. En ese sentido, mi párroco era una persona que le encantaba pues participar con jóvenes y creo muchos grupos apostólicos. Me acuerdo yo también con un grupo de amigos, formamos un grupo de apostolado para ir a un pueblo, para poder ir, pues catequizar, también ayudar a nivel social, todo. Entonces, siempre estuve en ese sentido, pues ligado a mi parroquia en Mérida. Y también cuando iba a Izamal, pues trataba también de estar pues con los franciscanos que yo conocía ya y pues participar con ellos, ¿no? En ese tiempo, cuando era niño, porque era muy limitado, era solamente el fin de semana que iba a Izamal, ¿no? Y pero en mi parroquia, en Mérida, ahí sí fui muy constante. Tanto que cuando me salía de un grupo, fundaba otro o me pasaba a otro grupo, iba creciendo. Yo soy de las personas que dicen, si un grupo ya te llenó, entonces vas a otro para ir creciendo en la fe, ¿no? No es que estés yendo por muchos grupos, sino que cuando ya sientes que este grupo ya te dio todo, entonces, pues para ir creciendo en la fe, no te estanques, sino que vas dando un paso más, ¿no? Entonces estuve en el grupo Monaguillos, después estuve en unos años con el grupo de renovación carismática. Después Estados Unidos, cuando tenía 17 años, me fui a Estados Unidos a estudiar un año de inglés.
Y ya después cuando regreso, ya tengo ya 17 años, 16, 17 años, regreso de Estados Unidos y entro a mi último grupo, que era el grupo de Rocamar, que estábamos allá en la parroquia. Y es ahí precisamente donde de nuevo como que nace pues esa inquietud del seminario. Y fue interesante porque yo nunca le manifesté absolutamente a nadie esa inquietud. Nunca le dije a mi párroco, fíjate que me gustaría ir al seminario, ni a mi vicario, ni a mis amigos, ni a mi familia, a nadie le dije que tenía intenciones, que me estaba naciendo de nuevo, pues esa inquietud. Ya estaba yo empezando mi primer año de carrera y entré en mi casa y en la universidad, yo estudiaba en el Tecnológico de Mérida, estaba empezando a estudiar allá, mi primer año, estaba en mi parroquia. Allí estaba en medio, estaba en mi parroquia. Entonces yo lo que hacía era, cada vez que iba a la escuela, pasaba a mi parroquia, hacía mi visita al Santísimo y me iba a estudiar, ¿no? Me iba a la escuela. Entonces un día, pasando, haciendo ese camino normal de todos los días, era un sábado, pues el secretario del párroco me dice, y secretario también del vicario, me dice, oye, de parte del padre Jorge Herrera, que en ese tiempo era mi vicario, que si siempre sí ibas a entrar al seminario. Y para mí fue un shock. Digo, ¿cómo que siempre sí iba a entrar al seminario? Nunca he expresado ese deseo de entrar al seminario, ¿no? O sea, nunca, para mí, o sea, yo tenía tal vez miedo, tal vez temor del que dirá, ¿no? Tal vez, no sé, pero nunca expresé eso. Entonces, cuando llega eso, teniendo esa intención, esa inquietud, más que intención, era inquietud dentro de mi corazón, pues yo lo vi como un signo, ¿no? Ese día tenía clases allá, entonces yo dije, mira, espérate, no te voy a responder ahorita, voy a entrar a la capilla. Entonces, entré a la capilla y me acuerdo muy bien, ese fue una hora, ya no fui a clases ese día. Y estuve como una hora en la capilla y entre la oración que me acuerdo que le dije al Señor, digo, bueno, Señor, tú sabes que tengo esta inquietud, eres el único que lo sabes. Y me llega esta llamada. Si esta llamada es tuya, ¿quién soy yo para decirte que no? Si es tuya, yo sé que tú me vas a dar las fuerzas y los instrumentos para terminar el seminario. Si esta llamada no es tuya y es simplemente una invitación de mi párroco y de mi vicario, que he estado mucho tiempo en los grupos apostólicos, estoy seguro que en estos íter, en el seminario, que son 8 años de estudios, me voy a salir. ¿Por qué? Porque sé que no vi vocación. Pero si es una llamada tuya, ¿quién soy yo para decirte que no? Sé que tienes algo grande para mí. Y yo pensando en el sacerdocio, ¿no? Sé que tal vez tú tienes algo grande para mí. No sé qué es, pero aquí estoy. Me han enseñado a mí en los grupos apostólicos de que si Dios te llama, di como Samuel, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le dije, aquí estoy, Señor. No sé dónde me vas a llevar. No sé qué es lo que tú quieres de mí. Pero, ¿quién soy yo para decirte que no? Y es ahí donde empieza todo mi itinerario de fe y mi itinerario vocacional. Empiezo a tomar ya los cursos de los vocacionales, porque antes de entrar al seminario, sabes que hay que tomar un año pues, de esos retiros vocacionales para ver si tienes la vocación. Y me acuerdo que le puse una condición solamente. Voy a poner una condición. Y esa condición va a ser, si el secretario, que era muy amigo mío, le voy a preguntar si quiere entrar al seminario. Si él me dice que no, que yo sabía que me iba a decir que no, porque sabía que no tenía vocación, si él me dice que no, no entro al seminario. O sea, no entro a los cursos, pero si él me dice que sí, entro a los retiros. Entonces, cuando salí de la capilla, le pregunté, mira, te voy a responder con una condición. Si tú entras conmigo a los cursos, yo entro. Si tú no entras, no entramos. Y para mi sorpresa, dijo que sí. Automáticamente, no lo pensó. Dijo, sí, sí, entro contigo. Y para mí fue sorpresa, porque yo sabía que él no tenía vocación. Es más, después del segundo curso, del segundo retiro, él dijo, esta no es mi vocación. Yo lo veía que no tenía vocación. Pero esa era la condición que le puse a Dios como signo para ver si él me estaba llamando, ¿no? Porque yo estaba segurísimo que iba a decir que no. Pero para mi sorpresa me dijo sí.
Entonces, ahí vi otro signo. Una de las cosas que yo he aprendido en mi proceso vocacional es leer los signos de los tiempos. Y el mismo Dios nos dice, hay que leer. Cristo decía, hay que saber leer los signos de los tiempos, ¿no? Entonces, yo me baso también por signos, por símbolos. Entonces, ahí, bueno, pues ya dijo que sí, pues ya no puedo decir que no, porque ya le dije a Dios que esa es la única condición que ponía y me la quitó. Entonces, dije que sí. Es más, nunca le dije a mis papás que iba a entrar al seminario y que los cursos que estaba tomando no eran cursos para entrar al seminario, sino eran cursos de Rocamar, como retiros de Rocamar, para reforzarnos también como nosotros, para dar retiros. Rocamar es un grupo espiritual, es un grupo de jóvenes que ayudaba a otros jóvenes a dar retiros de conversión, ¿no? Entonces yo les decía, como yo era parte de ese grupo, que yo era miembro del grupo de formadores, entonces yo decía, bueno, prestamos las instalaciones del seminario para tomar nuestros retiros de crecimiento. Así le decía a mis papás, ¿no? O sea, yo no les dije a mis papás que estoy tomando los cursos de cursos vocacionales precisamente para no sentir ningún tipo de presión ni de la familia ni de la sociedad. Porque la vocación es libre y tiene que ser consciente. Entonces, yo tuve que mentirles en ese sentido a mis papás para que después no me están diciendo, mira, Fermín va a entrar al seminario, y después mis amigos, que vas a entrar al seminario. ¿Qué? Entonces, no sentir esa presión, sino libremente poder descubrir que verdaderamente Dios me está llamando a esto. Y es así que terminé todo este año. Después, al final, curioso, porque dice el padre que el formador dice, bueno, ahorita ya les vimos y vamos a llamar solamente a aquellos que vimos que tienen la vocación para entrar al preseminario. Y yo dije, bendito sea Dios. Ya no me llamaron porque ya vieron que no tengo vocación. ¿Qué fue para mí esta sorpresa? Pues que me llaman y me dicen, ¿sabes qué? En ti vimos que tienes vocación para el sacerdocio y te invitamos a participar al preseminario. Preseminario, sabíamos que es un curso de una semana en el seminario, antes de entrar al curso, ya al seminario. Y dije, chíspales, vacaciones, era julio, ¿qué les voy a decir a mis papás? Que ahorita que ya me aceptaron el seminario. Porque tampoco quería decirles nada hasta que yo esté seguro de que voy a entrar al seminario. Entonces les dije, bueno, a mis papás que voy a tener un retiro de una semana en el seminario de Rocamar también. Rocamar fue mi pretexto. Que vamos a tener un retiro intenso de espiritualidad muy fuerte de Rocamar en el seminario y que va a ser en vacaciones, ¿no? Entonces, porque estábamos en la playa, para esas fechas no teníamos que hacer la playa, pues julio y agosto nos íbamos a la playa todos esos 2 meses. Entonces, me tenían que traer ellos a Mérida al seminario. Termino ya el preseminario y dice ya el prefecto, bueno, ahora sí, a los que vimos que ya van a entrar al seminario, o sea, a los que vamos a aceptar, les vamos a llamar por teléfono. Y dije, bueno, ya no me llamaron por teléfono. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me llaman para entrar al seminario. Entonces, ahí sí, pues ya no tenía opción, tenía que decir a mis papás, ¿no? Yo tenía que decir, bueno, yo voy a entrar al seminario, sigo inscrito en la universidad, ¿no? Y ya estamos hablando de que era el 3 de agosto, y el 2 de septiembre empiezan las clases en el seminario. Tenía yo un viaje programado del 15 al 30 de agosto para irme a México, para ir a visitar a unos amigos. No suspendí mi viaje, digo, no voy a suspender mi viaje, voy a México. Entonces, 2 días antes de irme a México, les dije a mis papás, bueno, ahora sí necesito hablar con ustedes seriamente. Todo ese tiempo que estuve yendo al seminario era para ver si tenía vocación para entrar al seminario y ya me aceptaron en el seminario. Ahora sí, esta es mi decisión que yo ya tomé. Ya tenía yo 21 años para entrar al seminario, ¿no? Ya se entré al seminario. Entonces, el padre me dijo que iba a venir a visitarles, que iba a conocer a las familias de los seminaristas que van a entrar al seminario, así que por favor, compórtense bien para que por lo menos vean que es una familia digna. Así les dije a mis papás, ¿no? Jugando con ellos, ¿no? Y entonces a mi papá le dejé la tarea de que me diera de baja ya en el Tecnológico de Mérida, porque ya necesitaba yo mis documentos pues, para poder ingresar al seminario.
Y le dije, en 2 días me voy a México, no suspendo mi viaje, regreso el 30 de agosto y el 2 de septiembre estoy entrando al seminario. O sea, es interesante esto, porque cuando yo estoy ya en 4º año de teología, el arzobispo me manda a llamar para informarme que me había elegido para ir a estudiar a Roma, pero que iba a ser estudiar a Roma de una manera diferente, no como los demás sacerdotes que se van a Roma y después regresan a trabajar a la diócesis, sino que en mi caso, que yo iba a ir a estudiar a la Pontificia Academia Eclesiástica y a la Pontificia Universidad Gregoriana, ¿no? Que iba a estudiar Derecho Canónico, me lo pintó muy bonito y todas las cosas, ¿no? Pero que la diferencia era que era para ir a estudiar, a ir a trabajar a la Santa Sede y ya no regresar a México. Cierto que para mí en ese momento cuando me lo dice, pues es un shock porque nosotros estamos preparados para ser sacerdotes en parroquia, para estar con los jóvenes, con los matrimonios, ¿no? Entonces, cuando te dicen algo de eso, que te van a decir, bueno, vas a ir a la Pontificia Academia Eclesiástica, en primer lugar, ¿qué es eso? Cierto, estudiamos en Derecho Canónico cuando estamos en el seminario que existe esa realidad y que existe también pues, los nuncios apostólicos, la figura del delegado apostólico, de los nuncios apostólicos, de los enviados del Papa. Todo eso se estudia en Derecho Canónico dentro del seminario. Pero cuando te lo preguntan, uno dice, bueno, estoy en Yucatán. Jamás uno se va a imaginar de que pueda ser invitado a participar. En primer lugar, no conocía eso, no conocía ese mundo, que es la Academia Pontificia. Pues no es. Entonces me dio una semana para pensarlo, pero en el pensarlo me vino de nuevo ese mismo momento que estaba yo en la capilla cuando me invitaron a entrar al seminario. Bueno, Señor, yo no pedí esto. Si tú me lo estás ofreciendo, por algo será. O sea, yo no hice nada. Yo sé que no hice absolutamente nada en el seminario. En primer lugar, para que me lleven a estudiar a Roma. Y en segundo lugar, para ser elegido para hacer esto. Entonces, si yo no elegí esto, ¿quién soy yo de nuevo para decirte que no? Si esto es tuyo, me vas a dar las herramientas y la fuerza para continuar con tu trabajo. Bueno, no tardé una semana. En 3 días fui con el obispo de nuevo. Le dije, bueno, don Emilio, en ese tiempo era don Emilio Berlí. Bueno, vengo ya a darle mi respuesta. Y le digo que sí. Pero le voy a decir una cosa. No sé cómo se come esto. Así se lo dije literal. No sé cómo se come esto. Pero si no me gusta, yo regreso. El arzobispo muy cordial, ¿no? Me dijo, esta es tu casa, esta es tu diócesis, cuando tú quieras regresar, con las manos abiertas, ¿no? Yo digo, me aviento, no lo conozco, no sé qué es, no sé cómo se come, pero lo voy a probar. Nada se pierde con probar. Y si Dios me está mandando a esto, pues ahí voy, me lanzo, como también me lancé cuando me invitaron para ser sacerdote, ¿no? O sea, me lanzo, Señor, aquí estoy. O sea, si estoy aquí y si me estoy consagrando para ti, ya mi vocación no me pertenece. Mi vocación es de la iglesia y mi persona es de la iglesia. Y si esto me estás pidiendo hacer, pues ahí me lanzo. Y si no voy a regresar nunca a México, pues ahí lo voy a hacer. Dios me va a dar esa fuerza para seguir adelante, ¿no? Y me lancé. Y me fui a estudiar a Roma. ¿Qué pasa en Roma? Estoy en Roma. Cierto, uno cuando va a estudiar a Roma, pues está pues, en el ambiente de estudiante. Ya sea que estudies en el Pontificio Colegio Mexicano o en la Pontificia Academia Eclesiástica, son estudios, eres estudiante. Entonces tú tienes una vida de estudiante y como vida de estudiante, pues te entregas a los estudios, ¿no? Pues estás allá. En nuestro caso, nosotros vivíamos en la Academia Pontificia, que es la Academia, es la escuela diplomática, que haciendo un paréntesis, puedo decir que este año cumple 320 años de fundada. Se fundó en 1701. Son 320 años de la escuela diplomática más antigua del mundo, ¿no? Entonces, allá dentro de la academia estudiamos los estudios que vamos a hacer y vamos a trabajar en la nunciatura. Derecho internacional, derecho eclesiástico, derecho, o sea, todo ese estilo diplomático y todo lo que se refiere al estudio de la nunciatura, el trabajo específico de la nunciatura. Y en la universidad
porque también teníamos que estudiar en la universidad, pues era Derecho Canónico. Entonces hice la licenciatura en Derecho Canónico y el doctorado en Derecho Canónico, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, se estudiaban las dos cosas, ¿no? Como que estaba muy cargado el currículum de estudios, es muy cargado porque tienes dos estudios al mismo tiempo, los estudios de la universidad y los estudios de academia. Sin embargo, pues uno da pues, lo que puede, ¿no? Y a veces allá decía, Señor, ¿será que yo pueda con todo esto? Es una carga muy grande, son estudios pues muy exigentes, a veces intelectualmente, ¿será que yo pueda con todo esto? Y físicamente, ¿será? Y vocacionalmente, o sea, vinieron dudas en ese tiempo, ¿no? Vinieron dudas. También el estilo de vida, ¿será que ese sea el estilo de vida que yo voy a correr toda mi vida? Pero, sin embargo, decía, bueno, Señor, tú me llamaste, aquí estoy y desde que te dije que sí, estoy aquí para hacer tu voluntad, ¿no? Tú me das las fuerzas. Adelante. Y seguí, y adelante, y seguí. Ya después de mis estudios, entro al servicio diplomático, ¿no? Ya empiezo ya de lleno, ya mi primer nombramiento, Papúa Nueva Guinea, que es donde regreso ahora con una realidad diferente, una realidad difícil, porque no podía salir de la nunciatura por las situaciones sociales que se vivían, ¿no? Pues hay que tener cuidado, eres extranjero, pues están las enfermedades, pues también hay situaciones, pues también de conflictos ahí mismo. Y sí, es una realidad difícil, pero al mismo tiempo es una realidad que amé muchísimo. Es un país que amo muchísimo. Muchos dicen, el primer amor nunca se olvida, y eso me pasó, ¿no? Es mi primer amor, y tengo unos recuerdos bellísimos de Papua, y por eso regreso feliz. Hice buenos amigos allá, conocí a gente muy buena. Esos prejuicios tal vez que uno tenía para llegar allá se superaron, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque también en mi vida sacerdotal he seguido dos principios. Nosotros como sacerdotes debemos de amar ya desde el inicio, desde el seminario, dos cosas. Así lo siento yo. Uno, las misiones. Uno debe de amar las misiones, porque las misiones es el DNA de la iglesia. Si yo desde el seminario no amo las misiones, entonces soy un sacerdote manco. Así lo veo yo. Porque la misión no la haces en África, no la haces en Oceanía, no la haces en Europa, la haces al lado de tu casa. La haces en tu propia realidad. Allá inicias tus misiones, en tu propia realidad. Porque la evangelización siempre tiene que estar presente en todas partes. Y otra cosa que decía, otra cosa que debe de amar el sacerdote, y también lo aplico también en el servicio diplomático, es la aventura. Ser un hombre de aventura. ¿Qué significa ser un hombre de aventura? Cuando decimos que un hombre de aventura es aquel que va a un lugar desconocido, de que se va a encontrar con muchos retos, pero que los va a ver como retos, no como problemas. Y que va a tener esa capacidad de brincar esos retos, de buscar esas soluciones para buscar. Es como los scouts, que cuando tú vas a estar en un lugar, no sabes amarrar una soga, pues entonces te enseñan y ves y cómo lo haces para poder montar tu casa de campaña, o para poder hacer una casita allá en el árbol, o para ver cómo hacer para que los mosquitos no te piquen. O sea, tú vas buscando eso, pero no te vas frustrando, sino que lo estás viendo con ese estupor, como dice el Papa Francisco, ¿no? Con ese estupor y con esa alegría de que esa aventura, esas nuevas cosas que te van llegando y que van llenando tu vida y tu vocación, ¿no? Yo siempre he vivido así mi vocación, y ese servicio lo he vivido así. Y por eso Papúa Nueva Guinea, que es una realidad no fácil, pero fue para mí de las cosas también que no lo sentí difícil, precisamente por esa actitud. Me tocó también, pues, unos nuncios que también eran nuevos, eran de primer nombramiento, que aprecio muchísimo, que son dos nuncios filipinos los dos, uno después del otro, que me enseñaron muchísimo en mi servicio. Yo como nuevo, pues uno va aprendiendo. Y ellos me fueron guiando también en el servicio, en cómo hacer las cosas, con esa capacidad de paciencia. Y veía yo la paciencia que tenían también en la realidad que nos acaba con los obispos, con las situaciones que estaban, con esa entrega. Yo creo que también eso es importante cuando estás empezando un trabajo.
cuando te tocan personas entregadas, tú ves, bueno, vale la pena hacer esto, ¿no? Vale la pena hacer esto. Y después de allá ya me mandan a África, 5 años en África, Costa de Marfil, que también llegué en un momento difícil porque estaban todavía en la guerrilla, aunque se estaban en los procesos de paz. Yo me acuerdo que salía a caminar y en cada 100 metros había una barricada de soldados que estaban como protegiendo porque todavía estaba dividido el país, ¿no? Pero que también esa realidad la amé mucho, porque uno ama cuando ama la realidad y se entrega a la realidad, no lo ve difícil. No ve esas cosas que hacen difícil una realidad, sino al contrario, las empieza a comprender y las ama más. De allá me fui a Burkina Faso. Burkina Faso es un país muy, muy, muy pobre, pero con una realidad, con una gente que la verdad se abrían en el corazón. Lo primero que yo hice ahí, después de mi realidad de Papúa Nueva Guinea, fue comprar mi bicicleta. Me sentía libre. Entonces compré mi bicicleta para empezar a recorrer toda la capital. Y me acuerdo muy bien que el primer día que usé mi bicicleta se pinchó la llanta. No sabía francés. Mascaba un poquito el francés. Se pincha la llanta en medio del mercado, donde hay un montón de gente, donde no conozco a nadie. Y la gente se me acercaba y cordialmente para tal vez ayudarme. O sea, si tienes algún problema, veía que me veían la cara de preocupado con mi llanta pinchada a 3 kilómetros de mi casa, que no sabía ni siquiera dónde estaba, porque me encantaba perderme para conocer. Y sin embargo, nunca me sentí acechado o amenazado. En ese país me sentí libre y amé también ese país porque vi gente verdaderamente amable. Un país 60% musulmán y sin embargo un país en el cual había la concordia. Un país en el cual había esa simbiosis que estaban se daba entre ellos. Y que eso me gustó. Me gustó mucho esa realidad de fraternidad entre todos. Había musulmanes, católicos, protestantes, animistas, que es la religión natural, que se sentaban en la misma mesa a compartir. Yo estuve 2 meses en otro país, un poco musulmán, en donde pude ver esa realidad también en que si uno se convertía al cristianismo lo perseguía. Entonces, aquí no veía eso. Aquí veía esa fraternidad y esa armonía entre todos. Ya, ciertamente ya se perdió porque ya llegaron en el 2012 y 2013 empieza a llegar ya estos grupos, ¿no?, de terroristas y empiezan a poner bombas y a matar sacerdotes y catequistas y todo. Han perdido esa, que me da una pena terrible. Pero en el tiempo que estuve allá, viví plenamente esa realidad con ellos y la gocé. Eso me llevo de ellos, ¿no? Eso me llevo de ellos. Y esa es la experiencia que he tenido en ese tiempo. Después estuve en Estados Unidos, después Canadá, después me mandaron a Serbia, que también es una realidad diferente, pero también que yo amé mucho. Precisamente por esos 2 principios. O sea, hay muchas realidades, ¿no? Hay muchas realidades en las cuales uno puede sentirse también amenazado en su vida o una situación, problema de una diócesis, en cómo poder solucionarlo, problemas de la misma nunciatura, ¿no? No tengo una vivencia concreta ahorita, pero te puedo decir que en las vivencias que he vivido, o sea, en las vivencias que he experimentado, Dios siempre ha estado presente. Y me ha dado esa capacidad de poder salir adelante, como que ha desatado nudos para poder irse, ¿no? Me acuerdo, no me acuerdo de problemas concretos, pero me acuerdo de situaciones en las cuales he tenido que rezar a Dios, Señor, ayúdame en esto, porque si tú no ayudas, o si tú no ayudas en este proceso de esa realización, de esa situación, no sé qué va a pasar. Y vas viendo cómo se van componiendo las situaciones, ¿no? Se van componiendo las situaciones. Y yo creo que la mano de Dios siempre está presente. Y lo he visto en todos los países, no solamente en uno,
esa realidad le dice en todos los países, en las cuales tú dices, bueno, Señor, eres grande. Porque si hubiese sido por mí, con mi capacidad intelectual, mis limitaciones, todo, tal vez no hubiese salido. Pero tú estás presente ahí en ese momento. En primer lugar, fue para mí, pues, una sorpresa, te lo puedo decir, aunque uno puede pensar, pues ya tiene 18 años de servicio, pues es lógico que te toque ser nuncio, porque no. O sea, yo creo que hay que quitar esa mentalidad de que se tiene, de que porque ya estás en ese servicio y ya tienes tantos años de servicio, ya te van a hacer nuncio apostólico. No todos llegan a ser nuncio apostólicos, ¿no? Y pues por eso cuando te llega pues esa noticia de que el Papa se ha nombrado nuncio apostólico, en primer lugar, cierto, estás en ese mundo, pero cuando te llega, te cae otra realidad. Es otro sentimiento diferente a todo lo que has vivido durante todo ese servicio y toda tu vida, ¿no? En el servicio diplomático. ¿Por qué? Porque ya te das cuenta de que ya empieza el peso, ya empieza ya la realidad concreta y la exigencia de tu persona, de tu realidad, de lo que eres, para ya empezar a ser representante de alguien, sobre todo del Papa, ¿no? Entonces, ahí, cuando me lo comentó, a mí me habló por teléfono precisamente el secretario de Estado, personalmente me habló por teléfono para informarme. Yo, la verdad, ya desde el momento en que te habla el secretario de Estado, no te habla por cualquier cosa, ya intuía algo, ¿no? Ya dije, chispas, ya llegó el agua fría, ¿no? Entonces ya cuando me dice, primero habla el secretario, ya me pasan al cardenal, me dice, pues monseñor, yo me imagino que ya o sea, me imagino que ya te imaginarás por qué te llamo, ¿no? Así casi me lo dice. ¿Por qué? Porque es cierto, porque no te llama el cardenal secretario de Estado, no te llama solamente para saludarte, ¿no? ¿Sí? Ya me imagino que podrás intuir para qué te llamo, ¿no? En ese sentido, te digo la verdad, hasta empecé como con un tipo de risa nerviosa, ¿no? O sea, porque no sabes qué responder en ese momento, ¿no? No sabes qué responder. Pero le digo, me dice, pues te llamo porque ya Santo Padre te ha nombrado un apostólico. Y me dijo el país, ¿no? Y arzobispo, ¿no? Y entonces, pues te llamo para ver si acepta, porque te tiene que preguntar. Pues uno dice, bueno, pues ya, si ya te llegó, ya es la voluntad de Dios, si ya te llegó a eso, porque ya es Dios quien te lo pide. Entonces, Señor, le digo, mi voluntad, te lo dije desde que soy sacerdote, he puesto mi voluntad en Dios, ¿no? Y acepto con mucho gusto, pues este nombramiento. Me siento muy honrado de que el Santo Padre, pues me haya nombrado, ¿no? Un apostólico. Y es verdad, regreso a un país que conozco, que eso es una ventaja. Muchos compañeros me dicen que tienes una ventaja grandísima al regresar a un país pues, que amas y que conoces, ¿no? Y que no solamente eso, sino que además la gente que conocía ya, con muchos de ellos, nunca perdí contacto. Las tengo desde amigos hasta ahorita, ¿no? Entonces ya cuando ellos supieron porque cuando cambiaron de nuncio, uno de ellos me escribieron, nos acaban de cambiar el nuncio, ojalá nos llegue un buen nuncio, un nuncio que también esté abierto, ¿no? Yo ya sabía que iba ya, pero no lo podía decir, ¿no? Entonces, cuando se enteraron, ya se hizo oficial la noticia, pues me escribieron muy contentos, ¿no? Qué gusto que regresas aquí con nosotros, que estás con los que vienes acá, ¿no? Te recibimos con los brazos abiertos, ¿no? Muy alegre, muy contento, ¿no? Y es esa alegría, te puedo decir, al inicio es de responsabilidad, pero después también es de alegría, es de satisfacción, el saber de que si te han llamado a hacer este tipo de trabajo, es porque han visto algo en ti, que tal vez muchas veces no ven nosotros, ¿no? Pero que han visto que has hecho un trabajo, pues lo mejor posible, ¿no? Y que te has dedicado a hacer tu trabajo. Y eso, humanamente, pues es satisfactorio, porque tú dices, bueno, si me han llamado es por algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya, pues me siento, pues,
satisfecho humanamente, ¿cierto? Con una gran responsabilidad en mis espaldas, eso no se puede negar, una gran responsabilidad, pero con ese corazón dado al Señor, ¿no? Él nos da todo esto. Él, como dice San Agustín, da lo que me pides y pide lo que quieras, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya, pues Dios te va a dar todo esto. El hecho de que el cardenal vaya a venir hasta acá, cuando le pregunté, pues tenía miedo de preguntarle la verdad, ¿no? Porque tenía miedo de que me dijera que no. Siempre miedo de que te digan que no. Pero dije, no, se lo voy a preguntar, porque después te vas a quedar siempre, ¿por qué no se lo preguntaste? ¿Por qué no se lo preguntaste? Nada pierdes por preguntar. Entonces, cuando fui a hablar con él y le pregunté, bueno, Eminencia, a mí me gustaría, pues por el respeto que le tengo, él ya me conocía desde antes, porque cuando yo estaba en la academia, pues él empezó como subsecretario de las relaciones con los estados en la Secretaría de Estado. Yo ya estaba terminando mi tiempo en la academia, era el único mexicano en ese tiempo, entonces me identificó como mexicano. Él trabajó en México también varios años, entonces como que hubo esa identificación entre nosotros y esa estima, ¿no? Aunque si no nos veíamos mucho, pero yo creo que en cierta manera él tuvo esa estima, yo lo estimo mucho. Y ya después, ya cuando hoy le voy a preguntar, Vanessa, la verdad a mí me encantaría si usted pudiese pues ordenarme, ¿no? Y me alegró que me dijera, pues podría ser. O sea, me dio esperanzas, ¿no? Nunca me dijo no. Nunca me dijo no. Podría ser. Y vamos a verlo. Te digo que sí desde ahora, pero haz un plan B por cualquier cosa. Nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe qué puede suceder. Estamos a 2, 3 meses de distancia, ¿no? Tú planea un plan B en caso, ¿no? Yo te pongo mi disponibilidad. Perfecto, ¿no? Perfectísimo. Ya después, ya cuando ya íbamos a hacer las invitaciones para que salieran, pues ya le llamé para confirmar y me confirmó. Y ya sí, con mucho gusto, ¿no? Y ya pongo mi disponibilidad. Pero de todos modos, sigue con tu plan B porque pues muchas cosas pueden pasar. Estamos lejos, está del otro continente, ¿no? Y así estamos, ¿no? Y ya después ya confirma completamente que sí puede venir y le agradezco infinitamente el que pueda venir, porque yo sé también pues de la implicación que tiene. Podemos decir que es el primer secretario de Estado que viene solo a México. O sea, no sé si es el primero en el sentido, pero en estos tiempos, pues es el primer secretario que viene, no lo sé. Y para mí es una satisfacción personal el que pueda venir, porque lo estimo mucho. Siento que él viene también por su estima, porque él me estima también hacia mi persona, pero sobre todo siento que él me estima hacia México. Él ama México, porque cada vez que hablábamos sobre México, él se expresaba, pero así con elogios a México, ¿no? O sea, tiene muy bonito recuerdo de México. Y yo pienso también que eso influyó en que pudiese venir, ¿no? No solamente el afecto que tal vez pueda tener con la persona, sino el gran afecto que le tiene a México, que le tiene a la Virgen de Guadalupe. Entonces yo siento que también esas dos cosas, y creo que tal vez pesa más el afecto a México que el afecto personal, no sé, en ese sentido, porque sé que quiere mucho a México. Yo en primer lugar le doy gracias a Dios de que me ha dado unos padres muy fuertes, ¿no? Y le agradezco a Dios infinitamente de que me los haya regalado y que les haya dado esa salud fuerte, ¿no? Y pienso que por lo que he vivido con ellos, veo esta alegría tan grande, ese gozo que están, el gozo que me ven gozar también, ¿no? Ese gozo tan grande que veo en sus caras, porque mis papás también son muy religiosos, ¿no? Sobre todo mi mamá. Y veo en su cara ese sacrificio de haber donado, en primer lugar, un hijo a Dios, a la iglesia. Y después, el haber donado un hijo a Dios a la iglesia universal. Porque no es lo mismo donar un hijo a la iglesia local, porque tú lo vas a ver siempre, porque el pueblo más lejano puede ser 3 horas, ¿no? Y cada vez que tienes su día libre, va a venir a visitarte.
a que tú dones a tu hijo a la Iglesia Universal y lo veas solamente una vez al año. ¿Por qué? Porque por las vacaciones, pues una vez al año, pues vengo, o máximo, pues 2 veces al año, ¿no? Cuando hay la posibilidad. Pero ver a tu hijo solamente una vez al año. Y, pero ver también, gozar y vivir también esa fe. Yo he vivido también mi fe en la fe de ellos y la fe de mis hermanos también, ¿no? He visto también como ellos, pues han gozado este momento y me cuenta que cuando se dio, se publicó la noticia, pues se empezó a regar, lo que salió a las 5 de la mañana, hora de México, era 12 del día, hora de Roma, ¿no? Y se empieza a regar la noticia a esa hora, mi hermano, y le empiezan a llegar noticias de felicitaciones a mis hermanos y a mis papás y todo. En una hora ya lo sabía casi medio México. Y estamos hablando que eran 6, 7 de la mañana. Y, ese gozo que también ellos están viviendo, ¿no? Y lo veo también en el apoyo que me dan, en lo que necesito y están disponibles. O sea, lo estoy viendo también en el respeto que me tienen como persona, como hermano, y también el respeto que me tienen como sacerdote y ahora más, tal vez como obispo. Pero lo veo esa alegría, y no solamente de ellos, también de mis tíos. Y otra cosa, y de mis amigos, ¿no? Porque algunos amigos me recuerdo que una amiga me escribió y me dijo, oye, Fermín, me está llegando esto, ¿es verdad esto? Porque cuando se dio la noticia, yo envié pues una invitación virtual que yo había preparado, ¿no? Como una notificación virtual. Entonces, cuando le empieza a llegar por WhatsApp a los amigos, ella me envió, oye, Fermín, me acaba de llegar eso. ¿Es verdad eso? Porque como hay un montón de noticias falsas, ¿es verdad esto? Y dije, sí, sí es verdad, ¿no? Y después me dice, después cuando hablo con ella los 3, 4 días, me dice, no te puedes imaginar la cantidad de personas que me han felicitado porque soy tu amiga. O sea, la alegría de vivir ese momento hasta en ellos mismos, ¿no? Y una de las cosas que yo he vivido y lo que me gusta mucho, y me he preguntado, es ¿qué es lo que más gozas en tu vida sacerdotal? Es el encuentro con la gente que quiero, con mis amigos, ¿no? Mi mamá siempre se queja, ¿por qué? Porque cuando yo llego, estoy más en la calle que en mi casa, porque tengo desayuno, almuerzo y cena, actividad aquí, que confesión aquí, que plática aquí. O sea, llego aquí y en ese mes está mi agenda y termino muerto. Pero termino muerto físicamente, pero lleno en el espíritu, ¿no? Lleno en el espíritu. Y porque eso es lo que me gusta compartir mi vocación. Como te digo, mi vocación es mía, mi vocación es de la iglesia. Y la vocación se comparte. No se deja encerrada en uno mismo. Se comparte la vocación. Y la vocación es ese llamado que Dios nos hace de amar a los demás. En el respeto, en el trato mutuo, en el hablar de Dios, en el manifestar ese amor de Dios. O sea, en el vivir. No solamente es el hablar, es el vivir tu vocación con ellos. Y cada vez que yo vengo aquí a Yucatán, vivo eso. Vivo esa vivencia de mis amigos de mi vocación. Y me lo dicen, ¿no? Me lo dicen. Ya no te puedo decir de que es algo material. ¿Por qué? Porque ya hace 20, 18, 23 años que estoy fuera de México. Desde que me fui a estudiar. Cierto, al inicio, pues uno pues está muy arraigado y quiere comer lo que le gusta, quiere probar, ¿no? Y sobre todo que la cocina yucateca pues es muy variada, ¿no? Tiene una variedad que puede comer un plato todos los días diferentes, ¿no? Pero una de las cosas que no me voy a llevar, me llevo ya, que es ese afecto, ese cariño, esa estima, esas oraciones de mi pueblo de Yucatán, de la gente que me quiere. Lo vivo, o sea, y cada vez que lo digo me emociono. ¿Por qué? Porque siento en mi persona todo ese apoyo. El apoyo no solamente físico, a veces también material, pero sobre todo el apoyo espiritual, que es lo más grande. Yo siempre he dicho, mi vocación y mi servicio, esos 23 años que he estado fuera de México, he podido resistir porque detrás de mí
hay un pueblo que ora por mí.